Bueno, muchas gracias, María Isabel. Al final, ¿no? Siempre pasa que la reivindicación de los derechos de las mujeres revoluciona todo. Y al final es el cambio estructural que es el pendiente, ¿no? Cómo adaptamos todo al cambio social tan importante que se ha producido en este tiempo. Hola, Alicia. Hola, Rosa. Alicia Gil Gómez. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, con suficiencia investigadora, experta en género, violencia, poder y conflictos en el marco de las organizaciones. Creó y dirigió de 2002 a 2010 la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I. Ha dirigido numerosos proyectos del Fondo Social Europeo dentro de las iniciativas Now, Equal y Leonardo da Vinci de la Comisión Europea. Ha participado como directora técnica de numerosos cursos de posgrado y especialización realizados o relacionados con las áreas de su competencia. Autora de numerosos artículos, ha impartido cursos, dictado conferencias y participado en mesas redondas dentro del marco de foros nacionales e internacionales. En la actualidad es presidenta de la asociación Con la A y directora de la revista digital del mismo nombre. Alicia. Muy bien, gracias, Rosa. ¿Tienes? Bueno, siempre cuando una queda la última, y casi siempre me toca a mí, hay que ir corriendo. Voy a procurarlo. El título que hemos elegido para esta propuesta, más que nada es una propuesta de reflexión, porque cuando estaba escuchando a Marisa me estaba dando cuenta que verdaderamente, si bien estamos en un contexto, en un continente, ¿no?, y en un país avanzado, todavía son muchos o que nos decimos avanzados, todavía son muchos los problemas que tenemos sin resolver, y hay una identidad en las necesidades. Me alegra muchísimo que esté aquí Carmen Quintanilla, de verdad. Más allá porque es una mujer estupenda, pero además porque está en Europa, y yo lo que quería, en vez de hablar de mi libro, es hablar de Europa. Hablando de libros, antes de empezar, darle enhorabuena a todo el equipo, a Pilar, a Soledad, a todo el equipo que hacéis la Asociación de Mujeres para la Salud, pasado, presente y futuro. Y bueno, como luego hablaremos del libro, lo dejo aquí simplemente, y enhorabuena además por las jornadas y gracias por haberme invitado. Decía que me preocupa muchísimo, ya lo sabéis que en el último año sobre todo, me preocupa el tema de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que vivimos de espaldas, a pesar del impacto que tiene sobre nuestras vidas ciudadanas, vivimos de espaldas a Europa. Este año próximo, en 2014, va a haber las elecciones europeas y no le estamos dando la importancia que tiene sobre nuestras vidas, tanto en cuanto lo que hoy es una recomendación europea, mañana puede ser una ley en el Estado español. En Europa se toman decisiones sobre nuestras vidas, las vidas de los 28 países miembros, de la ciudadanía, que pagamos nuestros impuestos en los 28 países miembros. Y desde Europa, en 2010, precisamente al inicio de al inicio de la crisis prácticamente, se lanzó una estrategia que se llama el Plan Horizonte Europeo 2020 y que considero que es necesario que tengamos en cuenta y que conozcamos, sobre todo porque, bueno, supongo que ahora en estos 4 años donde van a venir elecciones habrá una evaluación de lo que se ha venido haciendo, pero cuando lees el Plan Horizonte Europeo 2020 te das cuenta de que efectivamente ya muchas de las directrices, de las recomendaciones, de las propuestas, incluso de las estrategias que se han puesto en marcha en este plan estratégico han repercutido sobre nuestras vidas. Es un poco aburrido, lo voy a leer rápidamente para daros un marco muy general de lo que es el Plan Horizonte Europeo 2020. Como os decía, es una estrategia a desarrollar en 10 años, de 2010 a 2020, para un crecimiento que denominan, son palabras del propio texto del plan, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Tiene 5 objetivos fundamentales. El empleo, todo muy resumidito, que supone aumentar la tasa de empleo del actual 69% al 75% entre personas cuya edad oscila entre los 20 y los 64 años. La investigación y la innovación, con lo que se propone invertir el 3% del Producto Interior Bruto en I+D, y desarrollar además un nuevo indicador que haga un seguimiento de la innovación. Además, otro de los objetivos es el cambio, hace referencia al cambio climático y energía, con lo que pretenden es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, estableciendo la comparación con los niveles de 1990, incrementar las energías renovables al 20% y aumentar un 20% la eficacia del uso energético. Por otra parte, en educación, el cuarto objetivo es reducir el porcentaje de abandono escolar en un 10%, actualmente parece que en el entorno de la UE está en el 15%, e incrementar el porcentaje de personas entre 30 y 34 años con estudios superiores completos, porque parece ser que actualmente, o por lo menos en 2010, era del 31%, ¿no? O sea, pasar del 31 al 40%. Por último, el quinto objetivo es luchar contra la pobreza, con lo que se pretende reducir el número de ciudadanos y ciudadanas, por cierto, son todos ciudadanos, el lenguaje no sexista no existe en Europa, o por lo menos en la traducción, europeos que viven por debajo del umbral nacional de pobreza. La reducción se pretende que sea en un 25%, liberando de la pobreza a 20 millones de personas pobres que viven en Europa. Estos 5 objetivos se concretan en 3 prioridades. Una, que denominan el crecimiento inteligente, cuyo objetivo es el desarrollo de la economía basada en el conocimiento y en la innovación, y que se desarrolla en tres áreas o campos, ¿no? Por una parte, inciden en la innovación, con el fin de mejorar las condiciones de acceso a la financiación para poder innovar. En la sociedad digital, por supuesto, poner en marcha una agenda digital europea, impulsando el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y planteando un mercado único digital para familias y empresas. El crecimiento inteligente también se desarrolla a través de la educación y sobre todo en una de las líneas que parece importantísima en Europa, que es la juventud en movimiento. Tiene que ver también con fomentar la educación superior europea, pero va a estar relacionada con la movilidad laboral. Bien, la segunda prioridad aborda el crecimiento sostenible para desarrollar estos 5 objetivos que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué se trata con este crecimiento sostenible? Pues la promoción de la economía para que haya un uso más eficaz de los recursos y para que esta economía sea más verde y más competitiva. Lo desarrolla en 2 campos, clima, energía y movilidad, uno de ellos, con lo que se pretende una Europa que aproveche más eficazmente sus recursos, por supuesto, y además la reducción de las emisiones de carbono, tanto en el ámbito industrial, como en la locomoción, como las energías renovables, y luego hacer un uso más eficaz de las energías con las que ya se cuentan, las tradicionales. Por otra parte, el crecimiento sostenible necesariamente aborda la competitividad, con el fin de promocionar una política industrial para la era de la mundialización. En este sentido, dos campos de trabajo, que es por una parte mejorar el entorno empresarial y las pymes, y por otro apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible que pueda competir mundialmente con los grandes países competidores en el mercado, que son Estados Unidos y China. La tercera prioridad es el crecimiento integrador, es decir, el fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. Las 2 áreas de trabajo para conseguir desde esta prioridad es el empleo y las cualificaciones, para lo cual se está realizando, supongo que ya estará hecha, una agenda europea para nuevas cualificaciones y empleos,
con la que se pretende modernizar los mercados laborales, la movilidad, lo decía antes, ¿no?, de las y los trabajadores, y el desarrollo de cualificaciones a lo largo de la vida, incrementando además la participación y el empleo y adecuando la oferta a la demanda. Por último, este crecimiento integrador pasa por la lucha contra la pobreza, que se ha creado además una plataforma europea contra la pobreza. Aquí se pretende garantizar, por una parte, la cohesión social y territorial, de manera que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas a través del crecimiento y el empleo. Por otra parte, esta lucha contra la pobreza pasa porque las personas afectadas por la pobreza puedan vivir con dignidad y participar activamente. Para la lucha contra la pobreza se hace un llamamiento fundamental, o se delega, mejor dicho, en el ámbito empresarial a través de las políticas de responsabilidad social corporativa, articulando nuevamente lo que es lo público con lo privado, ¿verdad? Bien. Para su puesta en marcha, para todo esto, sigo contexto europeo, se exigen reformas de manera que se mejore el sistema financiero y empresarial. Entre otras cosas, el plan señala que los regímenes de ayuda sectorial deberían ser delimitados rápidamente, ya que imponen una carga presupuestaria debido a sus posibles efectos de distorsión al mercado único. Bueno, en todo este contexto, en toda esta agenda del Plan Horizonte Europeo 2020, que sabéis que hicimos unas jornadas, que luego hemos hecho un congreso desde la asociación con la A y que hemos procurado estudiar a fondo, observamos que desde luego sí que se han cambiado los términos derechos por servicios. Se está priorizando, por supuesto, en el mercado, de manera que una tiene, y aquí ya voy yo, una tiene una sensación como de circularidad, ¿verdad? Porque cuando se organizó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, era evidentemente un mercado. No tenemos tiempo, ni ganas, ni hay lugar para explicar cómo nace, pero sí que nace como, efectivamente, una comunidad económica. Yo recuerdo en los años 90, apareció el libro blanco de Delors y ya empezábamos a hablar de la Europa de las personas, ¿verdad? Pero nuevamente se ha olvidado esta cuestión. De manera que ahora, decía al principio que estamos viviendo todo el impacto de las políticas europeas en las políticas nacionales, porque efectivamente lo que se está proponiendo son recortes y políticas que benefician de alguna manera al mercado, en detrimento de los derechos esenciales de las personas, de los derechos de la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía que en nuestro caso regula la Constitución, sí. Y que ya lo sabéis, estoy hablando del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, y quería llegar al derecho a la salud, que es el entorno que nos afecta. Con todo lo que ha dicho Marisa en estos 5 minutos que ya me ha señalado y que me pasa como a Yolanda, cuando te toca hablar a ti se te hace cortísimo. Bueno, siempre piensas, si yo tengo el reloj, que no, mujer, que no. ¿Verdad? En el tema de salud y los cuidados, decía al principio que verdaderamente, si bien en Europa se señala, y dentro de la Agenda Horizonte Europeo 2020, el problema que hay en Europa, que es el de envejecimiento, ahora que vamos a carecer, fijaos cuál es la situación, un mercado laboral donde nuestras y nuestros jóvenes van a estar moviéndose de un lado para otro. Pongamos en relación con los cuidados, ¿no? Una sociedad cada vez más envejecida que va a tener opción a servicios, no derechos, sino opción a servicios, siempre y cuando forme parte del tejido productivo. Porque claro, si los servicios hay una interacción entre lo público y lo privado, ya sabemos que esto va a terminar siendo privado-privado. De manera que quien no se pueda pagar lo privado, es decir, no tenga un salario, no forme parte del tejido productivo,
¿A qué servicios va a poder acceder? ¿Quién le va a cuidar? Si sus hijos e hijas, en esta estructura nuestra, que ahora mismo se está sosteniendo o está sosteniendo el impacto de la crisis a través de las estructuras familiares, que en este país todavía son fuertes, cuando nuestras hijas e hijas, yo por ejemplo, mi hijo ya vive en Londres, ya aquí no he encontrado trabajo, ya vive en Londres, probablemente no vuelva. Y si hacemos la encuesta esa que se decía al principio, aquí muchas de nuestros hijos e hijas están por ahí, por estos mundos de Dios, ¿no? Buscándose la vida, porque aquí no hay empleo. Si por una parte nuestras y nuestros jóvenes, además impulsado desde el mercado, un mercado que se está potenciando para competir con países como Estados Unidos y China, donde no precisamente priman los derechos laborales ni los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Quiere decir que la competitividad, y esto ya lo estamos viendo a lo largo de estos 4 años, va a suponer una rebaja de salarios que incluso teniendo empleo vamos a tener difícil acceso a poder pagarnos servicios de cuidados. Quiere decir que viejas vamos a tener que cuidarnos y autocuidarnos. Comentaba antes Marisa que efectivamente la salud de las cuidadoras, y esto lo vemos también por nosotras, a lo mejor no estamos enfermas todavía porque somos algunas cincuentonas, casi sesentonas, estupendas y nos mantenemos, pero estamos en un tris, porque lo que sí, estamos muy cansadas, y esto es la tónica general, estamos todas muy cansadas, ¿no? A nosotras no nos va a cuidar nadie, efectivamente, ¿no? Pero nadie tampoco estamos ahora en condiciones de cuidar a las cuidadoras. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que la entrada en este nuevo horizonte europeo 2020 supone, desde luego, un cambio estructural fundamental, supone la pérdida de derechos ciudadanos para el conjunto de la ciudadanía, pero fundamentalmente, nuevamente, para las mujeres. Porque no solamente lo hemos visto antes también en las anteriores intervenciones, las mujeres ganamos menos dinero, las mujeres estamos reduciendo nuestras jornadas, con lo cual los pocos derechos que nos queden en la jubilación van a ser también reducidos, porque si cotizamos menos, ganaremos menos. Es una cadena tan absolutamente tremenda de cómo va a repercutir negativamente en nuestra vida, en nuestra vida como mujeres cuidadoras y como mujeres necesitadas de cuidados, que señoras, y con esto termino, y señores, por supuesto que sí, o nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar también políticamente, no solamente exigiendo a nuestros gobernantes y gobernantas del país, de cada país, que cumplan con la obligación, como se ha dicho antes, de cuidarnos, porque por eso gestionan nuestros impuestos, sino que también miremos Europa, porque es importantísimo lo que allí pasa. Porque, insisto, las decisiones de la Comisión Europea, de la Unión Europea, repercuten una a una sobre la vida de la ciudadanía de los 28 países miembros que en este momento les conformamos. Eso sí, con permiso de la Troika, que es un poder fáctico, que no está dentro de la estructura europea, pero que, a pesar de que no tiene competencia legal para dictaminar, es así, un deseo suyo es una orden, en este caso para Europa. Simplemente, señoras, pongámonos las pilas y cuidémonos. Gracias.